Una mendiga consoló a un niño entre lágrimas, sin imaginar que su padre millonario la miraba en silencio. «No llores, pequeño. Todo va a estar bien», susurró Carolina, arrodillándose en el pavimento mojado frente al niño que sollozaba desconsoladamente. El agua de lluvia goteaba de su cabello empapado, mientras extendía sus manos hacia el pequeño de ojos azules que temblaba bajo la tormenta. A pesar de su propia ropa empapada y su situación desesperada, algo en su interior de enfermera se activó al ver al niño perdido. «Mi papá. No encuentro a mi papá», gimió Mateo, su pequeño cuerpo sacudiéndose por los sollozos. «Tranquilo, mi amor. ¿Cómo te llamas?» Carolina mantuvo su voz suave, la misma que había usado durante años en el hospital pediátrico antes de que todo se derrumbara. Desde el lobby del Hotel Presidente, Sebastián Morales observaba la escena a través de los cristales empañados. Su corazón se aceleró al ver a su hijo con esa mujer desconocida, pero algo lo detuvo antes de salir corriendo. La manera en que ella se acercaba a Mateo no era amenazante, era maternal. «Mateo», respondió el niño entre hipos. «¿Tú conoces a mi mamá? Hueles como ella». Carolina sintió que se le cortaba la respiración. Ese comentario inocente la transportó inmediatamente a los pasillos del Hospital General, donde había trabajado hasta 8 meses atrás, hasta que su mundo se vino abajo por una acusación que cambió todo. «¿Tu mamá trabajaba en un hospital?», preguntó con cuidado, su corazón comenzando a latir más rápido. «Sí, ayudaba a los niños enfermos, como tú me estás ayudando ahora». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en el rostro de Carolina. No podía ser casualidad, no en esta ciudad tan grande. Sebastián finalmente salió del hotel, su traje caro empapándose al instante. Se acercó lentamente, observando cómo su hijo, que había estado tan cerrado emocionalmente desde la muerte de Elena, se aferraba a esta extraña con una confianza que no había mostrado hacia nadie en 2 años. «Mateo», dijo Sebastián con voz tensa, tratando de controlar su pánico paternal. «¿Estás bien?» Carolina levantó la vista y se encontró con los ojos oscuros de un hombre que reconoció inmediatamente de las revistas de negocios. Sebastián Morales, el magnate de la tecnología. Pero más importante, había algo familiar en sus facciones que la hizo recordar. «¿Elena Morales era tu esposa?», preguntó Carolina de repente, poniéndose de pie lentamente. Sebastián se quedó inmóvil. Nadie mencionaba el nombre de Elena en público. Su muerte había sido demasiado dolorosa, demasiado privada. «¿Cómo sabes ese nombre?» Su voz salió más dura de lo que pretendía. «Trabajé con ella en pediatría. Elena siempre hablaba de su familia, de su esposo exitoso y de su pequeño Mateo». Carolina se secó las lágrimas que seguían cayendo. «Soy Carolina Ruiz». El nombre golpeó a Sebastián como un rayo. Elena había mencionado ese nombre muchas veces en casa. «Carolina es la mejor enfermera del piso», solía decir. «Si algún día Mateo se enferma, quiero que Carolina lo cuide». Y después, durante los últimos meses de vida de Elena, había mencionado algo sobre una injusticia, sobre cómo habían arruinado la carrera de la mejor enfermera que conocía. «Elena hablaba de ti», murmuró Sebastián, su hostilidad inicial desvaneciéndose. «Decía que era una asesina», terminó Carolina con amargura. «Al menos eso es lo que todos creyeron cuando murió el paciente por mi culpa. O eso dijeron». Mateo, que había estado escuchando en silencio, tiró de la falda empapada de Carolina. «¿Conociste a mi mamá de verdad? ¿Puedes contarme sobre ella?» Carolina miró al niño, luego a Sebastián, quien luchaba visiblemente con emociones contradictorias. La lluvia seguía cayendo, pero ninguno de los tres se movía. «Elena era mi amiga», dijo Carolina suavemente. «Y siempre, siempre hablaba de lo mucho que los amaba a ti y a tu papá». Sebastián cerró los ojos por un momento. Elena había defendido a Carolina hasta el final, incluso cuando los rumores corrían por el hospital. «Conozco a Carolina», había insistido. «Jamás lastimaría a un niño». «¿Quieres que hablemos?», preguntó Sebastián finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. «Hay una cafetería cerca». Carolina dudó, consciente de su apariencia, de su situación, pero la mirada esperanzada de Mateo la convenció. «Está bien». Mientras caminaban los tres juntos bajo la lluvia hacia la cafetera más cercana,
Ninguno de ellos podía imaginar que este encuentro fortuito cambiaría sus vidas para siempre. El destino había conspirado para reunir a tres almas rotas que, sin saberlo, tenían exactamente lo que los otros necesitaban para sanar. La tormenta comenzó a amainar, como si el cielo supiera que algo importante acababa de comenzar en las calles mojadas de la Ciudad de México. Elena siempre decía que tenías manos de ángel, murmuró Sebastián, removiendo su café sin probarlo. Habían encontrado refugio en una pequeña cafetería a 2 cuadras del hotel. Carolina se había cambiado la blusa empapada por una sudadera que Sebastián había comprado en una tienda cercana, un gesto que la había sorprendido por su consideración. Ella exageraba, respondió Carolina, observando cómo Mateo dibujaba en una servilleta con un crayón que la mesera le había dado. Pero sí, trabajamos juntas durante 3 años. Era una doctora excepcional. ¿Qué pasó realmente?, preguntó Sebastián, su voz más suave ahora. Elena mencionó algo sobre una injusticia, pero murió antes de que pudiera contarme los detalles. Carolina sintió el familiar nudo en el estómago. Habían pasado 8 meses desde aquella noche terrible, pero el dolor seguía fresco. Un niño de 7 años llegó con una infección severa. Yo seguí la receta médica al pie de la letra, pero el medicamento estaba mal dosificado en el sistema. El niño tuvo una reacción alérgica y... Su voz se quebró. Murió esa madrugada. Mateo levantó la vista de su dibujo. ¿Cómo se murió mi mamá? No, mi amor. Carolina le acarició la cabeza. Tu mamá murió en un accidente. Fue muy diferente. Sebastián observó la naturalidad con la que Carolina interactuaba con su hijo. Hacía meses que no veía a Mateo tan relajado con un adulto. Elena me contó que tú no tuviste la culpa, dijo Sebastián, que alguien más había alterado las dosis en el sistema. Nadie me creyó. Carolina sonrió con amargura. El hospital necesitaba un culpable, y yo era perfecta. Una enfermera sin conexiones importantes, sin familia influyente que me defendiera. Perdí mi licencia, mis ahorros en abogados y finalmente mi apartamento. Pero Elena sí te creyó. Elena era la única que siguió investigando después de que me despidieran. Me llamaba seguido. Decía que encontraría la manera de demostrar mi inocencia. Hasta que murió, terminó Sebastián con voz ronca. Durante los siguientes días, Sebastián no pudo quitarse de la cabeza la conversación en la cafetería. Algo en la historia de Carolina no le daba paz. Elena había sido obsesiva cuando creía en algo, y se había estado investigando el caso de Carolina. «Papá, ¿cuándo vamos a ver otra vez a la señora Carolina?», preguntó Mateo durante el desayuno. «No sé, hijo. Ella tiene su propia vida. Pero me gusta cuando habla de mamá. Me hace sentir que mamá todavía está aquí». Esa tarde Sebastián condujo hasta el barrio donde había dejado a Carolina. La encontró ayudando a una anciana con sus compras, a pesar de su propia situación precaria. «¿Sebastián?». Carolina se sorprendió al verlo. «¿Qué haces aquí? Mateo quiere verte. Y yo necesito pedirte un favor». «¿Un favor?». «Quiero que me ayudes con él. Desde que murió Elena está muy cerrado. Pero contigo, ayer fue la primera vez en meses que lo vi sonreír realmente». Carolina negó con la cabeza. «No puedo aceptar caridad. No es caridad. Te pagaría como su niñera de tiempo parcial. Mateo necesita a alguien que lo entienda, que haya conocido a su madre». Después de mucha insistencia, Carolina aceptó. Sebastián le consiguió un pequeño apartamento cerca de su casa, oficialmente como parte del paquete laboral. Las siguientes 2 semanas transformaron la dinámica de la familia Morales. Carolina llegaba cada mañana para llevar a Mateo a la escuela y lo recogía por las tardes. Juntos hacían tareas, cocinaban y sobre todo hablaban sobre Elena. «Mira, tu mamá me enseñó esta receta», le decía Carolina mientras preparaban galletas. «Decía que la había inventado para ti cuando eras pequeño y no querías comer». Mateo absorbía cada historia como una esponja seca. Por primera vez desde la muerte de Elena, alguien le hablaba de su madre sin tristeza, sin pena, sino con alegría y cariño genuino. Sebastián llegaba del trabajo y encontraba risas en su casa. Carolina había devuelto algo que él pensó que había perdido para siempre: la calidez de un hogar. Una noche, después de que Mateo se durmiera,
Sebastián y Carolina se quedaron conversando en la sala. «Gracias», dijo él. «No sabes lo que has hecho por nosotros. Mateo es un niño especial. Elena hablaba de él constantemente en el hospital. Decía que era su mayor logro. ¿Y tú, nunca quisiste tener hijos?» Carolina desvió la mirada. «Siempre pensé que tendría tiempo. Primero la carrera, luego encontrar al hombre correcto. Pero la vida tiene otros planes, ¿verdad?» Sebastián la observó en silencio. En esas 2 semanas, Carolina había traído luz a su casa y había sanado heridas en su hijo que él no sabía cómo tocar. Pero más que eso, había algo en ella que lo tranquilizaba, que hacía que los días se sintieran menos pesados. «Carolina, yo...» El timbre del teléfono interrumpió el momento. Era su suegra, la madre de Elena. «Sebastián, necesitamos hablar. Nos enteramos de que tienes a una mujer viviendo cerca de casa, cuidando a Mateo. Una mujer con antecedentes cuestionables». Sebastián miró a Carolina, quien había palidecido al escuchar el tono hostil de la voz del otro lado de la línea. «Hablaremos mañana, Dolores». Cuando colgó, Carolina ya estaba recogiendo sus cosas. «Sabía que esto pasaría», murmuró. «No debí aceptar». «Carolina, espera». Pero ella se había ido, dejando a Sebastián con la certeza incómoda de que acababa de perder algo importante, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. «No me voy a ir», declaró Carolina con firmeza, parada en la puerta de la casa de Sebastián. Al menos no sin explicárselo a Mateo. Habían pasado 3 días desde la llamada de su suegra, y Sebastián había tenido que convencerla de regresar. Mateo había estado inconsolable, preguntando constantemente por qué Carolina había desaparecido otra vez. «Mi familia política puede decir lo que quiera», dijo Sebastián. «Mateo te necesita, y yo también». Esas últimas palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para reconocer completamente. Los meses siguientes trajeron una rutina que se sintió natural, como si siempre hubieran sido una familia. Carolina había encontrado trabajo de medio tiempo como cuidadora privada para otros niños del vecindario, lo que le devolvió algo de independencia económica y, más importante, le permitió regresar lentamente al trabajo que amaba. «Mira, papá», gritó Mateo una tarde corriendo hacia Sebastián con un dibujo en las manos. «Carolina me enseñó a dibujar como hacía terapia con los niños en el hospital». El dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano: un hombre alto, una mujer con cabello rizado y un niño pequeño en el medio. Arriba del dibujo, Mateo había escrito con su letra temblorosa: «Mi familia». Sebastián sintió que algo se movía en su pecho. Durante 2 años había luchado por ser suficiente para Mateo, por ser padre y madre a la vez, pero viendo ese dibujo, se dio cuenta de que su hijo había encontrado lo que él no podía darle solo. «¿Te gusta?», preguntó Mateo con ojos brillantes. «Me encanta, campeón». Esa noche, después de acostar a Mateo, Sebastián encontró a Carolina lavando los platos en la cocina. Se había quedado a cenar, algo que estaba ocurriendo cada vez con más frecuencia. «El dibujo de hoy», comenzó Sebastián. «Lo sé, tal vez debería hablar con él sobre...» «No», la interrumpió Sebastián acercándose. «No quiero que le digas nada». «Porque él tiene razón». Carolina dejó de lavar, sus manos inmóviles en el agua jabonosa. «¿Qué quieres decir?» «Que esto se siente como una familia, y no quiero que se acabe». Se miraron en silencio, la tensión que había estado creciendo durante semanas finalmente saliendo a la superficie. «Sebastián, yo no puedo...», comenzó Carolina, pero él se acercó más. «¿Por qué no? Por lo que pasó en el hospital, por lo que dice mi familia política, por todo eso y más». Carolina se secó las manos con una toalla, evitando su mirada. «Tú eres Sebastián Morales. Yo soy una enfermera sin trabajo que vivía en la calle hace 3 meses. Eres la mujer que salvó a mi hijo cuando estaba perdido en todos los sentidos», replicó Sebastián. «Eres la mujer que trajo paz a esta casa. Eres...». El sonido de pasos pequeños los interrumpió. Mateo apareció en la cocina en pijama, frotándose los ojos. «No podía dormir. ¿Carolina se va a quedar a dormir?». Los 2 adultos se miraron. Carolina se arrodilló junto a Mateo. «Tengo que ir a mi casa, mi amor, pero mañana regreso temprano, ¿está bien?».
¿Prometes? Prometo. Pero las promesas se volvieron más difíciles de cumplir cuando la presión externa aumentó. Los socios de Sebastián en la empresa comenzaron a expresar preocupaciones sobre su nueva relación. Los rumores corrían por los círculos sociales de la ciudad. «Sebastián, tienes que ser más cuidadoso», le advirtió su socio principal, Ricardo, durante una junta. «La gente habla. Dicen que estás involucrado con una mujer de la calle, una enfermera despedida por negligencia médica». «La gente no sabe de qué habla», respondió Sebastián con frialdad. «Tal vez no, pero la percepción es realidad en nuestro negocio, y la percepción es que has perdido el juicio». La situación empeoró cuando Dolores Vega, la madre de Elena, llegó sin avisar a la casa una tarde. Carolina estaba ayudando a Mateo con su tarea cuando sonó el timbre. «¿Quién es usted?», preguntó Dolores con desdén, mirando a Carolina de arriba abajo. «Soy Carolina, la niñera de Mateo». «Ah, sí, la famosa Carolina». El tono de Dolores era venenoso. «Necesitamos hablar». Mateo, sintiendo la tensión, se acercó a Carolina buscando protección. «Señora Vega, tal vez sea mejor que esperemos a que llegue Sebastián», sugirió Carolina. «No creo que es perfecto que hablemos a solas. Usted necesita entender que no vamos a permitir que una mujer como usted arruine el futuro de nuestro nieto». ¿Una mujer como yo? ¿Una mujer sin educación, sin familia, con un pasado criminal? «No soy una criminal», explotó Carolina, pero se controló al ver que Mateo se asustaba. «No, entonces, ¿por qué perdió su trabajo? ¿Por qué estaba viviendo en la calle?» Carolina sintió que las palabras la golpeaban como puños. Cada acusación reabrió heridas que apenas estaban sanando. «Abuela, no le grites a Carolina», intervino Mateo con voz temblorosa. «Ella es buena. Mamá la quería. Tu mamá está muerta, Mateo, y esta mujer está aprovechándose de eso para manipular a tu padre». Esa noche, cuando Sebastián llegó a casa, encontró a Carolina empacando sus pocas pertenencias. «¿Qué haces?» «Lo que debía hacer desde el principio», respondió sin mirarlo. «Irme antes de causarles más problemas». «Carolina, no puedes irte por lo que dijo Dolores. ¿Sabes qué me dijo tu socio Ricardo hoy en el supermercado?» Carolina se volvió hacia él con ojos brillantes por las lágrimas, que eras el hazmerreír de toda la ciudad. «Que tu reputación estaba arruinada por andar con la enfermera asesina». «No me importa lo que diga Ricardo, pero a mí sí me importa lo que le pase a Mateo». Carolina cerró su maleta. «Conseguí trabajo en Guadalajara, en el hospital pediátrico. Es una oportunidad nueva, limpia. No puedes huir para siempre». «No estoy huyendo. Estoy protegiendo a la familia que amo». Sebastián se quedó inmóvil. Era la primera vez que alguno de los dos usaba esa palabra. «Si nos amas, entonces quédate y lucha». Carolina lo miró con el corazón roto. «Si los amo, me voy, antes de que pierdan más por mi culpa». A la mañana siguiente, Carolina se fue sin despedirse de Mateo, dejando solo una carta explicando que tenía que viajar por trabajo, pero que siempre los recordaría con cariño. Sebastián no le dijo a su hijo que ella no pensaba regresar. Todavía no estaba listo para romperle el corazón completamente. «Encontré algo», gritó Fernando, el investigador privado de Sebastián, irrumpiendo en su oficina con una caja de archivos polvorientos. Habían pasado 2 semanas desde que Carolina se fue a Guadalajara. Sebastián había contratado al investigador no para buscarla, sino para investigar su caso. Algo en su historia no le daba paz, especialmente recordando la obsesión de Elena por demostrar la inocencia de Carolina. «¿Qué es esto?», preguntó Sebastián, mirando la caja. «Los archivos personales de su esposa. Los encontré en una bodega del hospital donde trabajaba». Aparentemente, Elena había estado recopilando evidencia sobre irregularidades en el sistema de medicamentos. Sebastián sintió que se le aceleraba el corazón. Elena nunca le había mencionado nada sobre una investigación. Fernando sacó una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y notas escritas a mano con la letra familiar de Elena. «Mire esto». Fernando señaló una serie de reportes médicos. Su esposa documentó más de 20 casos donde las dosis de medicamentos habían sido alteradas en el sistema computacional, todos rastreables a la terminal del doctor Ricardo Salinas, el jefe de personal.
¿Salinas, el que testificó contra Carolina? Exactamente. Elena descubrió que Salinas tenía una adicción severa a los analgésicos. Alteraba las prescripciones para robar medicamentos del hospital, pero cuando algo salía mal, culpaba a las enfermeras. Sebastián leyó las notas de Elena, escritas con su meticulosa letra médica. Carolina Ruiz es inocente. El doctor... Salinas ha estado manipulando el sistema durante meses. Tengo las pruebas. Mañana presentaré todo ante la junta directiva. La fecha de esa nota era del día antes del accidente de Elena. Dios mío, murmuró Sebastián. Elena iba a limpiar el nombre de Carolina el día que murió. Hay más. Fernando sacó otro documento. Encontré registros bancarios que muestran que Salinas recibió un pago considerable de la familia del niño que murió, aparentemente para mantener silencio sobre otros errores del hospital. Sebastián sintió una furia que no había experimentado en años. Carolina había sido sacrificada para proteger los intereses económicos del hospital y la reputación de un médico corrupto. ¿Esto es suficiente para limpiar su nombre? Más que suficiente. Podemos llevar esto ante la Junta Médica y también presentar cargos criminales contra Salinas. Esa misma tarde, Sebastián llamó a los mejores abogados de la ciudad. Pero antes de tomar cualquier acción legal, necesitaba hablar con Carolina. La encontró en el Hospital Civil de Guadalajara, trabajando en el piso de oncología pediátrica. Se veía diferente, más delgada pero también más serena, como si hubiera encontrado paz en el trabajo que amaba. «Sebastián», se sorprendió al verlo. «¿Qué haces aquí? ¿Está bien, Mateo?» «Mateo está bien, pero te extraña terriblemente». Sebastián le entregó la carpeta de Elena. «Necesitas ver esto». Carolina abrió la carpeta con manos temblorosas. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena había estado luchando por ella hasta el final. «No puedo creerlo», susurró. «Elena iba a salvarte el día que murió», terminó Sebastián. «Y ahora nosotros vamos a terminar lo que ella empezó». Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de procedimientos legales y audiencias. La evidencia era abrumadora. El doctor Salinas fue arrestado por fraude médico y negligencia criminal. El hospital se vio obligado a reinstalar la licencia de Carolina y ofrecerle una compensación económica sustancial. Pero la vindicación llegó con un precio inesperado. Los medios se apoderaron de la historia, presentándola como un escándalo que involucraba corrupción médica, encubrimientos y la muerte trágica de Elena Morales. La enfermera que fue injustamente acusada encuentra el amor con el viudo millonario, leyó Carolina en voz alta desde un periódico sensacionalista. Esto es un circo. La atención mediática intensificó las presiones que ya enfrentaba Sebastián. Sus socios comerciales estaban nerviosos por la publicidad negativa. La familia de Elena, liderada por Dolores, escaló sus amenazas de batalla legal por la custodia de Mateo. «No podemos seguir así», le dijo Dolores a Sebastián durante una tensa reunión familiar. «Esta mujer ha traído escándalo tras escándalo a nuestra familia. Elena estaría avergonzada». «Elena estaría orgullosa», replicó Sebastián. «Ella luchó por Carolina porque sabía que era inocente». «Elena está muerta», dijo brutalmente Dolores. «Y tú estás deshonrando su memoria con esta aventura». Mateo, que había estado más callado de lo usual, finalmente explotó una noche durante la cena. «¿Por qué no puede regresar Carolina?», gritó tirando su tenedor al plato. «La extraño. Quiero que regrese». «Hijo, es complicado». «No es complicado». Mateo comenzó a llorar. Los adultos siempre dicen que es complicado cuando no quieren decir la verdad. Esa noche Sebastián llamó a Carolina. «Mateo te necesita», le dijo. «Yo te necesito. Vuelve a casa». «Sebastián, has visto las noticias. Tu empresa está sufriendo. Tu familia política está amenazando con quitarte a Mateo. ¿Cómo puedo regresar sabiendo que soy la causa de todo esto?» «No eres la causa, eres la solución». Pero Carolina había tomado una decisión. Al día siguiente, Sebastián recibió una carta que había estado temiendo. «Mi querido Sebastián, he visto lo que mi presencia en sus vidas les ha costado. No puedo ser la razón por la que pierdas tu empresa, tu reputación o peor aún a Mateo.
Los amo demasiado para permitir que sufran más por mi culpa. He decidido quedarme en Guadalajara permanentemente. Aquí puedo empezar de nuevo, sin la sombra del pasado. Por favor, ayuda a Mateo a entender que a veces las personas que amamos toman decisiones difíciles para protegernos. No me busques. Esta es mi elección. Con todo mi amor, Carolina. Sebastián arrugó la carta, sintiendo que acababa de perder la batalla más importante de su vida. En su intento de proteger a Carolina del escrutinio público, había permitido que las voces del miedo fueran más fuertes que las del amor, y ahora ella se había ido, convencida de que el amor verdadero a veces requiere sacrificio y distancia. Sebastián se quedó mirando por la ventana de su oficina, preguntándose si había perdido para siempre a la mujer que había devuelto la luz a su vida y la sonrisa a su hijo. «Papá, ¿cuándo va a regresar Carolina?», preguntó Mateo por centésima vez, empujando los huevos revueltos en su plato sin comerlos. Sebastián cerró los ojos, tratando de encontrar fuerzas para la misma conversación que tenían cada mañana desde hace 3 meses. «Te dije que está trabajando en Guadalajara, hijo. Pero ya pasó mucho tiempo». Mateo dejó caer el tenedor. «Y tú estás triste todo el tiempo. Antes reías cuando ella estaba aquí, era cierto». Sebastián había intentado mantener la normalidad, pero Mateo era demasiado perceptivo. El niño había perdido peso, tenía pesadillas constantes y se había vuelto retraído en la escuela. «Señor Morales», le había dicho la maestra la semana anterior, «Mateo ha estado muy callado últimamente. Pregunta constantemente por una tal Carolina. ¿Hay algo que debamos saber?». ¿Qué podía decir? ¿Que había permitido que el miedo y las presiones sociales alejarán a la única mujer que había logrado sanar las heridas de su familia? Mientras tanto, a 500 kilómetros de distancia en Guadalajara, Carolina se refugiaba en el trabajo del Hospital Civil. Se había sumergido completamente en el piso de oncología pediátrica, trabajando turnos dobles y ofreciéndose como voluntaria los fines de semana. «Carolina, necesitas descansar», le decía doctor Martínez, el jefe del departamento. «Llevas trabajando 14 días seguidos». «Estoy bien», mentía Carolina, aunque las ojeras bajo sus ojos la delataban. La verdad era que cuando no estaba trabajando, no podía evitar pensar en Mateo y Sebastián. Se había mudado a un pequeño apartamento cerca del hospital, pero las paredes estaban vacías y el silencio era ensordecedor. Cada noche, Carolina se sentaba en su escritorio y escribía cartas que nunca enviaría. «Mi querido Mateo, hoy ayudé a un niño de tu edad que tenía miedo de una cirugía. Le conté sobre un niño valiente que conocí en la Ciudad de México, que sabía hacer los dibujos más hermosos del mundo. Me hizo pensar en ti y en lo mucho que espero que estés siendo fuerte para tu papá». Las cartas se acumulaban en una caja de zapatos debajo de su cama, docenas de ellas, documentando cada día de su vida sin ellos, cada pensamiento sobre el niño que había llegado a amar como un hijo. En México, Sebastián luchaba con sus propios demonios. Su empresa había sobrevivido al escándalo mediático, pero su vida personal se desmoronaba. Los socios habían dejado de presionarlo sobre Carolina, pero ahora había un problema más grande. Él había perdido la motivación para todo. «Hermano, tienes que hacer algo», le dijo su hermana Carmen durante una de sus visitas. «Mateo está deprimido y tú no estás mucho mejor. ¿Qué quieres que haga?». Carolina dejó muy claro que no quiere que la busque. «¿Y desde cuándo haces caso de lo que dice una mujer cuando sabes que está equivocada?». Carmen tenía razón, pero Sebastián había estado paralizado por la culpa. Había permitido que las opiniones de otros dictaran las decisiones más importantes de su vida. El punto de quiebre llegó durante una junta escolar. La directora llamó a Sebastián porque Mateo había tenido una crisis emocional durante la clase de arte. «Estaban haciendo dibujos sobre sus familias», explicó la maestra. «Mateo comenzó a dibujar a una mujer con cabello rizado junto a ustedes dos, pero luego se puso a llorar y rompió el papel. Decía que su familia estaba rota. Esa noche, Sebastián encontró a Mateo llorando en su cama. «Papá, ¿Carolina me olvidó?». «No, campeón. Carolina nunca podría olvidarte». «Entonces, ¿por qué no regresa?». «Hice algo malo». Sebastián abrazó a su hijo, sintiendo que su corazón se partía,
En su intento de proteger a Mateo del escándalo, había causado un daño mucho mayor. No hiciste nada malo, Mateo. Los adultos a veces cometemos errores muy grandes. ¿Podemos ir a buscarla? Por primera vez en meses, Sebastián sintió una chispa de esperanza. ¿Sabes qué? Creo que sí podemos. Al día siguiente, Sebastián canceló todas sus reuniones y comenzó a hacer llamadas. Su investigador privado localizó a Carolina en el Hospital Civil de Guadalajara. Está trabajando allí, pero, señor Morales... Fernando dudó. Mis contactos me dicen que está organizando un programa muy especial, algo relacionado con el Día de los Muertos. Sebastián sintió curiosidad. Elena había amado esa tradición mexicana. Siempre organizaba altares elaborados para recordar a sus propios padres. ¿Qué tipo de programa? Aparentemente está ayudando a las familias de niños con cáncer a crear altares para recordar a sus seres queridos que han fallecido. Es voluntario. Lo hace en su tiempo libre. Sebastián cerró los ojos. Por supuesto que Carolina estaría haciendo eso. Siempre había tenido un don especial para ayudar a otros a sanar, incluso cuando ella misma estaba rota. Fernando, necesito que me consigas algo más. ¿Qué cosa? Necesito todas las cartas que Carolina ha escrito durante estos meses, las que no ha enviado. Fernando lo miró confundido. ¿Cómo sabe que ha estado escribiendo cartas? Porque la conozco, respondió Sebastián con una sonrisa triste. Y porque yo también he estado escribiendo cartas que nunca envío. El plan de Sebastián era arriesgado, pero tenía que intentarlo. Tomaría a Mateo y viajarían a Guadalajara durante el Día de los Muertos. Buscaría a Carolina en el hospital y le mostraría las cartas que había escrito para Mateo, prueba de que nunca los había olvidado. Pero más importante, le diría la verdad que debería haber dicho meses atrás, que el amor real no se esconde de los problemas, sino que los enfrenta juntos. «Papá, ¿de verdad vamos a encontrar a Carolina?», preguntó Mateo mientras empacaban sus maletas. «Vamos a intentarlo, hijo, y esta vez no voy a dejar que nada ni nadie nos separe de ella». Sebastián había aprendido la lección más dolorosa de su vida, que proteger a las personas que amas significa luchar por ellas, no alejarlas, y estaba listo para la pelea más importante de su vida. «¿Estás seguro de que está aquí?», preguntó Mateo apretando la mano de su padre mientras caminaban por los pasillos del Hospital Civil de Guadalajara. Era el 2 de noviembre, Día de los Muertos, y el hospital estaba decorado con flores de cempasúchil y coloridos papeles picados. Sebastián llevaba una mochila con las cartas que Fernando había conseguido de alguna manera, docenas de cartas que Carolina había escrito para Mateo durante los últimos 3 meses. Según la información que me dieron, está en el jardín central organizando el festival para las familias, respondió Sebastián, sintiendo que los nervios le carcomían el estómago. ¿Y si Carolina no quería verlos? ¿Y si había seguido adelante con su vida y ellos solo representaban un pasado doloroso? Llegaron al jardín central del hospital y se detuvieron en seco. Carolina estaba arrodillada junto a una mesa larga, ayudando a una niña pequeña sin cabello a decorar una fotografía con flores de papel. Su rostro se veía más delgado, pero irradiaba la misma calidez que Sebastián recordaba. «Es ella», susurró Mateo con voz emocionada. «Es Carolina». Sebastián observó la escena durante unos minutos. Carolina había organizado un altar comunitario donde familias de niños que habían perdido la batalla contra el cáncer podían honrar a sus pequeños. Había logotipos, fotografías, cartas, juguetes favoritos, todo dispuesto con el mismo cuidado y amor que ella había mostrado hacia Mateo. «Mira, mi amor», le decía Carolina a la niña pequeña, «tu hermanito puede verte desde donde está, y cuando pongas su fotografía en el altar, él va a saber que lo sigues amando». La niña sonrió y abrazó a Carolina. En ese momento, Sebastián entendió completamente por qué Elena había luchado tanto por defender a esta mujer. Carolina no era solo una enfermera excepcional, era un alma sanadora. «¿Vamos?», preguntó Mateo, tirando de la mano de su padre. Sebastián asintió y comenzaron a caminar hacia el altar. Una madre joven fue la primera en notarlos y le susurró algo a Carolina. Ella levantó la vista y se quedó completamente inmóvil.
Sus ojos se encontraron a través del jardín lleno de familias y flores, y por un momento todo lo demás desapareció. «¿Carolina?», gritó Mateo soltando la mano de su padre y corriendo hacia ella. Carolina se puso de pie justo a tiempo para recibirlo en sus brazos. El niño se aferró a ella, como si temiera que fuera a desaparecer otra vez. «Mi pequeño», murmuró Carolina, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué haces aquí?» «Te extrañé mucho», sollozó Mateo contra su cuello. «Pensé que me habías olvidado». «Nunca jamás podría olvidarte». Carolina miró por encima de la cabeza de Mateo y vio a Sebastián acercándose lentamente. Se veía diferente también, más delgado, con líneas de cansancio alrededor de los ojos. Pero su mirada tenía una determinación que ella no había visto antes. «Hola, Carolina», dijo Sebastián cuando llegó hasta ellos. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Carolina, aunque seguía abrazando a Mateo como si fuera lo más natural del mundo. «Venimos a buscarte», respondió Sebastián simplemente. «Y a traerte esto». Sacó la mochila y la abrió, revelando las cartas cuidadosamente organizadas por fechas. «¿Qué es eso?». «Cada carta que has escrito para Mateo durante estos 3 meses. Las cartas que nunca enviaste porque pensaste que era mejor mantener la distancia». Carolina palideció. «¿Cómo conseguiste?». «Eso no importa». Sebastián se acercó más. «Lo que importa es que nunca nos olvidaste y nosotros nunca te olvidamos a ti». Mateo se separó de Carolina y miró las cartas con ojos grandes. «¿Escribiste cartas para mí?». Carolina asintió, sin poder hablar. «Leo una cada noche antes de dormir», dijo Sebastián. «Me ayudan a sentir que todavía eres parte de nuestra familia». «Sebastián, no puedo», comenzó Carolina, pero él la interrumpió. «Sí puedes. Podemos». «He estado haciendo todo mal, Carolina. Dejé que el miedo y las opiniones de otros fueran más importantes que el amor. Dejé que te fueras porque pensé que te estaba protegiendo, cuando en realidad estaba siendo un cobarde». Varias familias del jardín habían comenzado a observar la escena, pero Sebastián no les prestó atención. «¿Sabes lo que me dijo Mateo anoche? Me dijo que prefería tener problemas contigo en nuestras vidas que estar seguro sin ti». Un niño de 5 años entendió lo que yo no pude ver durante meses. Carolina se limpió las lágrimas, luchando contra la esperanza que comenzaba a crecer en su pecho. «Tu familia, tu empresa, todo lo que construiste. No significa nada sin ti», dijo Sebastián tomando sus manos. «Elena me enseñó a amar sin condiciones, pero fui yo quien decidió poner condiciones después de su muerte. Ella estaría furiosa conmigo por haber sido tan estúpido». Mateo, que había estado escuchando silenciosamente, de repente habló. «Carolina, ¿puedes regresar a casa con nosotros? Prometo que esta vez no dejaré que papá haga tonterías». Tanto Carolina como Sebastián se rieron a través de sus lágrimas. «Mateo, yo...». Carolina miró a Sebastián. «¿Estás seguro? Porque si regreso no me voy a ir otra vez. No importa lo que diga la gente, no importa los problemas que tengamos, si vuelvo es para quedarme». «Eso es exactamente lo que quiero», respondió Sebastián, «que te quedes para siempre, que seamos una familia real, completa». Carolina cerró los ojos, sintiendo que todas las barreras que había construido alrededor de su corazón finalmente se desmoronaban. «Está bien», susurró. «Voy a casa con ustedes». La pequeña multitud en el jardín estalló en aplausos. Algunas madres lloraban, reconociendo el poder sanador del amor verdadero que acababan de presenciar. «Pero primero», dijo Carolina mirando alrededor del jardín, «quiero que conozcan a las familias que me ayudaron a entender que el amor no se trata de proteger a las personas que amas del dolor, sino de estar ahí para enfrentarlo juntos». Sebastián miró a las familias que los rodeaban, familias que habían perdido hijos, que enfrentaban batallas imposibles, pero que seguían celebrando el amor y la memoria. «Me gustaría conocerlos», dijo sinceramente. Pasaron el resto del día en el jardín del hospital, escuchando historias, compartiendo el altar comunitario y entendiendo que su amor había sido fortalecido, no debilitado, por las pruebas que habían enfrentado. Cuando finalmente se prepararon para partir hacia la Ciudad de México, Carolina llevaba una pequeña ofrenda que las familias del hospital habían preparado para Elena.
reconociendo que su espíritu había guiado esta reunión. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Sebastián mientras abordaban el avión. «Más que lista», respondió Carolina con Mateo dormido entre ellos, sus pequeñas manos aferradas a ambos. «Estoy lista para empezar nuestra vida juntos, esta vez no como visitantes cautelosos en las vidas del otro, sino como una verdadera familia que había aprendido que el amor real no se rinde, no se esconde, y definitivamente no se deja vencer por el miedo». 3 años habían pasado desde aquel día lluvioso fuera del Hotel Presidente, cuando Carolina consoló a un niño perdido sin saber que cambiaría su vida para siempre. La casa de los Morales en Polanco bullía de actividad en esta mañana de sábado. Carolina caminaba por la sala con Elena Isabella, su hija de 6 meses, mientras observaba a Mateo, ahora de 8 años, enseñándole a su hermana pequeña a agarrar sus dedos. «Mira, mamá Carolina, Elena ya sabe cuándo soy yo», decía Mateo con orgullo, usando el nombre que había comenzado a usar para Carolina después de su boda hace 2 años. «Sonríe diferente cuando me ve». «Claro que sí, mi amor, tú eres su hermano mayor favorito», respondió Carolina, sintiendo la familiar calidez en el pecho cada vez que Mateo la llamaba mamá. Sebastián entró desde el jardín, cargando una caja de decoraciones para la celebración que tendrían esa tarde. La Fundación Elena Morales para la Justicia Médica cumplía su 2º aniversario y habían organizado una pequeña fiesta en casa para las familias que habían ayudado. «¿Ya están listos los invitados especiales?», preguntó Sebastián, besando a Carolina y luego a la bebé. «Doctor Martínez viene desde Guadalajara con 5 familias del hospital. Y Fernando confirmó que varios de nuestros casos exitosos van a estar aquí también», respondió Carolina revisando su lista. La fundación había crecido más allá de sus sueños iniciales. Lo que comenzó como un proyecto para ayudar a profesionales médicos injustamente acusados, se había expandido para incluir apoyo legal, terapia familiar y programas de reintegración laboral. Habían ayudado a 32 personas a limpiar sus nombres y recuperar sus carreras. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Sebastián, tomando a Elena en sus brazos. «¿Sábado?», respondió Carolina con una sonrisa traviesa. «Es el día exacto, hace 3 años, que una mujer extraordinaria salvó a mi hijo de la lluvia y terminó salvándonos a todos». Mateo levantó la vista de sus juguetes. «¿Podemos ir al hotel después de la fiesta? Quiero mostrarle a Elena dónde los conociste». Era una tradición que habían desarrollado. Cada año, el 15 de marzo, visitaban el lugar donde se conocieron. Sebastián había incluso donado dinero para que el hotel instalara una pequeña placa en el área donde Carolina había consolado a Mateo, no como monumento a ellos, sino como recordatorio de que los pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas para siempre. «Por supuesto que podemos ir», dijo Carolina, «pero primero tenemos que recibir a nuestros invitados». La tarde se llenó de risas y historias. Las familias de Guadalajara compartieron cómo el trabajo de Carolina en el hospital había influido en sus vidas. Los profesionales que la fundación había ayudado trajeron fotos de sus nuevos trabajos, sus familias reconciliadas, sus vidas reconstruidas. «Quiero hacer un brindis», anunció Dr. Martínez, levantando su copa. «Por Carolina, que me enseñó que sanar no es solo curar enfermedades, sino restaurar la esperanza. Y por la familia Morales, que demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo». Mientras todos brindaban, Carolina sintió una mano pequeña tirar de su vestido. Era Sofía, una niña de 7 años cuya madre había sido exonerada de negligencia médica gracias al trabajo de la fundación. «Señora Carolina, mi mamá dice que usted entiende lo que se siente cuando la gente dice cosas malas de ti que no son verdad». Carolina se arrodilló junto a la niña. «Sí, mi amor. Y también entiendo lo bonito que se siente cuando la verdad finalmente sale a la luz». «¿Y después todo se arregla?». «No siempre es fácil, pero sí. Las cosas buenas regresan cuando no te rindes». Sebastián observó la interacción desde el otro lado del patio, con Elena dormida en sus brazos y Mateo apoyado contra su pierna. Esta imagen resumía todo lo que había ganado: una familia completa, un propósito compartido y la certeza de que habían construido algo hermoso
sobre las cenizas de sus pérdidas pasadas. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y los niños estuvieran dormidos, Carolina y Sebastián se sentaron en su terraza, compartiendo el silencio cómodo de dos personas que habían aprendido a valorar cada momento juntos. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido nuestra vida si no hubiera llovido aquel día?, preguntó Carolina. Nunca, respondió Sebastián, tomando su mano. Porque creo que nos habríamos encontrado de cualquier manera. Elena se habría asegurado de eso. Carolina sonrió recordando a su amiga perdida. ¿Crees que ella estaría orgullosa de lo que hemos construido? Estoy seguro de que está orgullosa. Y creo que le encantaría conocer a su tocaya pequeña. Como si hubiera escuchado su nombre, la bebé Elena comenzó a llorar suavemente desde su habitación. Carolina se levantó para ir por ella, pero Sebastián la detuvo. «Déjame a mí. Tú descansa». Mientras Sebastián se dirigía hacia la habitación de la bebé, Carolina permaneció en la terraza, mirando hacia la ciudad que los había visto caer y levantarse, separarse y reunirse. La vida les había enseñado que el amor verdadero no era la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien dispuesto a enfrentar esos problemas contigo. Habían aprendido que las segundas oportunidades a veces vienen disfrazadas de tormentas, y que las familias no siempre se forman de manera tradicional, pero cuando se forman con amor, son inquebrantables. En la distancia, Carolina podía ver las luces del Polanco, incluyendo las del Hotel Presidente. 3 años atrás, había buscado refugio bajo esas luces durante la peor tormenta de su vida. Ahora, esas mismas luces brillaban sobre la familia más hermosa que había podido imaginar. La lluvia había terminado hace mucho tiempo, pero la bendición que trajo consigo seguía creciendo cada día.